Bienvenidos a Palabras de Maestro, programa de análisis, reflexión y debate sobre el acontecer educativo en Medellín, realizado por ASDEM, Asociación Sindical de Educadores de Medellín. Buenos días a todos nuestros oyentes. Damos inicio a esta emisión del programa Palabras de Maestros en el ciclo del año 2019. Ya llevamos poco más de 28 programas, creo que son 30 programas ya al aire, en el que nos hemos disfrutado esto, en el que hemos estado cada sábado con los profes, describiendo un poquito de lo que pasa en cuanto al panorama de la educación en Medellín, en Antioquia, en Colombia, y también hablando de lo que es la movilización de los estudiantes, de la movilización de las centrales obreras y cómo eso converge, digamos, en un caldo que a todos nos toca o que a todos en algún punto nos importa, porque finalmente hacemos parte de una sociedad y finalmente esto nos llega desde cualquier flanco, ya sea desde nuestra misma ocupación como trabajadores, o nuestros hijos que son estudiantes, o nuestros padres que son trabajadores de una empresa pública y pertenecen a un sindicato, o aquellos mismos que no, frente a los transportadores. Entonces, de alguna u otra forma, todos estamos permeados por esta movilización. Y bueno, ya llevamos aquí bastante tiempito dándole a todo lo que tiene que ver con el movimiento de los profes y de los estudiantes, más que todo dentro de nuestro quehacer. Les recordamos a nuestros oyentes que este es un programa radial de la Asociación Sindical de Educadores del municipio de Medellín. Mi nombre es Juan Pablo González Castaño y hoy los estaré acompañando junto a Milton Rentería, quien es secretario de Prensa y Publicaciones del sindicato, en la dirección y conducción de este programa radial. Milton, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Juan Pablo. Saludamos a todos nuestros oyentes que se encuentran enganchados hoy en esta nueva emisión de nuestro programa Palabras de Maestros. Les recordamos que este es un programa hecho para los maestros y las comunidades educativas, pensado como un punto de convergencia para que desde ahí se genere el debate en todos los temas coyunturales que tienen que ver con la educación del municipio de Medellín y de Colombia en general. Entonces, este es un programa de líneas abiertas para los maestros y la comunidad educativa para que expresen todas sus necesidades a través de él. Hoy, Juan Pablo, hablaremos de unos temas muy especiales y específicamente aprovechando la coyuntura por la cual está pasando el planeta en estos momentos. Entonces hablaremos un poco sobre la situación que se está viviendo en muchos países de América Latina, el Caribe y del mundo con relación a la situación política. Hablaremos un poco sobre nuestra asamblea de delegados que se llevó a cabo el jueves 24 de octubre, con unos temas muy específicos relacionados con la parte de negociación, la parte de voces maestras, donde escuchamos las inquietudes de los maestros frente a los temas que se viven día a día en las instituciones. Hablamos un poco sobre estatuto y modificación o nuevamente reestructuración de los estatutos, y se tocaron unos temas generales en esta asamblea. Tenemos aquí la invitación también, Juan Pablo, de dos maestras de la ciudad de Medellín que hacen parte de la nómina de la Secretaría de Educación de la ciudad de Medellín. Dos maestras de la institución educativa Mariscal Robledo, quienes nos van a extender una invitación para una actividad que se va a realizar el 8 de noviembre. Entonces ellas nos van a hacer una amplia invitación y nos van a explicar en qué consiste el evento. Y finalmente tocaremos algunos temas diversos de interés para los maestros. Listo, Mil, entonces yo te propongo que empecemos hablando un poquito de lo que sucedió el 24 de este mes, el 24 de octubre, frente a la Asamblea de Delegados. ¿Qué temáticas se desarrollaron? ¿Qué conclusiones se pueden sacar de allí? Perfecto. La asamblea se realizó, como tú lo acabas de decir, el jueves 24 de octubre. La realizamos en la institución educativa Francisco Luis Hernández, más conocida como CIESOR, una institución que se caracteriza por
trabajar con estudiantes que están en condición que presentan una condición de discapacidad, o sea, ciegos y sordos. Allá estuvimos con la venia del rector, quien nos facilitó las instalaciones para nosotros poder hacer nuestra asamblea. Estaban convocados más o menos 180 personas, entre delegados y directivos sindicales. Participó más o menos un 85% de los delegados. Estos fueron los que llegaron a la asamblea de este día, y los temas que se debatieron fueron negociación, fue estatuto docente y voces maestras, donde se le dio la voz a los maestros para que expresaran todas las situaciones que se están viviendo en cada una de las instituciones que ellos representan. Se iba a realizar un trabajo por mesas, pero debido a la dinámica que se presentó en la asamblea, no se alcanzó a hacer este trabajo por mesa. En esas mesas íbamos a trabajar estatutos e íbamos a trabajar negociación. La negociación la íbamos a dividir en 6 grupos para trabajar cada uno de los grupos un capítulo específico. ¿Por qué la premura del tema de negociación? Porque es que ya el acuerdo vigente es hasta este año. Para el 27 de febrero, los sindicatos del municipio de Medellín tenemos que tener una nueva propuesta lista para presentar al Ministerio del Trabajo y a la Secretaría y al municipio de Medellín para iniciar nuevamente el proceso de negociación. Entonces había una premura ahí, o existe una premura para iniciar a la construcción de ese nuevo pliego de solicitudes de los sindicatos para ser presentado ante la Secretaría de Educación, ante el municipio de Medellín y dar inicio el próximo año al proceso de negociación. Frente a los estatutos, también es apremiante el tema, lo llevamos para que se hiciera un debate inicial. Creo que según lo que se escuchó es una necesidad premiante, o sea, hay que hacer cambios de los estatutos, y se quedó que se iban a formar como especie de comisiones para iniciar a hacer avances en esta materia. Y luego se dio la voz a los maestros para que ellos expresaran todas las condiciones que se están presentando en las diferentes instituciones educativas, o sea, sus problemáticas en lo que tiene que ver con la prestación del servicio, en lo que tiene que ver con el trabajo con los estudiantes, la dinámica que se presenta en las instituciones entre rectores, coordinadores, profesores, y entonces ahí también se generó un debate grande porque se les dio un buen tiempo a los delegados para que expresaran de manera democrática sus inquietudes en esta asamblea. Me parece que fue una asamblea bastante nutrida, una participación del 85% de los delegados, y se llevaron a cabo unos debates con unos temas coyunturales y específicos que son los que en estos momentos son apremiantes a nivel del sindicato. Entonces se cumplió con la tarea, esperamos que ya iniciemos a generar los insumos de las tareas que quedaron pendientes en esta asamblea, y más adelante en la página les estaremos montando, Juan Pablo, a todos nuestros asociados el informe de esta asamblea para que todos lo conozcan. Mil, yo sé que puede ser muy prematuro hablar de eso, pero de pronto se tocó algún tema de cara al paro nacional que se avecina el 21 de noviembre, o todavía no podríamos hablar de eso. No, en la asamblea no se tocó el tema paro. Ya sabemos que se está cocinando, digámoslo así, una gran jornada de movilización, no solo de los maestros, sino de las centrales obreras, pero no, y de los estudiantes, obviamente, pero no se tocó en la asamblea esa parte. Bueno, lo digo porque frente a eso hay, digamos, mucha conmoción, ¿no? También muchas dudas. Entonces también dejar un poquito claro que de eso se estará hablando en los próximos días, porque como es eso, es una acción intersindical incluso entre los mismos movimientos que están surgiendo, entre los mismos movimientos estudiantiles, y que vale la pena como tenerlo ahí en la mira, en pro de seguir actividades y de paralizar alguna acción del gobierno. Por supuesto, mientras el gobierno insista en hacer esa gran cantidad de reformas que atentan contra el pueblo,
pues los sindicatos estaremos en pie de lucha y eso es una situación apremiante. Yo pienso que esa gran jornada que se está cocinando va a ser o se va a llevar a cabo, porque es que el gobierno está implementando una serie de políticas que están atentando contra el pueblo, y entonces los sindicatos no nos vamos a quedar callados frente a esas situaciones, y más que todo lo que está sucediendo con nuestros estudiantes, ¿cierto? Una gran cantidad de reformas y situaciones, no se ha cumplido con lo que se negoció en el paro de los estudiantes frente a lo que tiene que ver con dineros para mejorar la situación de las universidades. Entonces hay una cantidad de cosas que, si las sumamos, esta jornada de paro es prácticamente un hecho. Es prácticamente imparable, pues. Bueno, yo los invito a que vayamos a una pequeñita pausa y ya volvemos a más de Palabras de Maestros aquí en Ondas de la Montaña.
aquí en Ondas de la Montaña en 1350 AM. Hoy hablando un poquito de todo, básicamente hablamos de lo que fue la Asamblea de Delegados de ASDEM. Vamos a hablar enseguida con dos profes sobre un evento en el que ellas le pusieron a eso toda la moral y nos extendieron la invitación para replicársela a los otros profes. Y finalizaremos hablando del contexto sociopolítico de lo que sucede en América Latina y cómo estos movimientos que surgen, ya sea en Chile, en Ecuador, ya sea en Brasil, vimos también en Bolivia, cómo eso se retroalimenta según mi parecer, y ya enseguida lo vamos a contrastar un poco, y cómo perduran en el tiempo. Entonces yo creo que ya es justo presentar a las profes Adriana María Ortiz Rodas y a la profe Elia Lucy Bedoya Martínez, ambas de la institución educativa Mariscal Robledo del grado Transición. Ellas tienen un evento preparado que tiene por nombre Rondas que te rondan, y yo quiero saludarlas a ellas y pues que nos vayan contando un poquito de qué va este asunto. Profes, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿cómo están? Primero que todo, dándole las gracias a ASDEN porque nos dio este espacio, un espacio que mi compañera y yo hace mucho tiempo pues veníamos como buscando, porque toda esta historia tiene pues algo muy lindo que contarles. Muchas gracias nuevamente a ASDEN por el espacio. Listo, profe, entonces yo quisiera que nos contaran de qué va Rondas que te rondan. ¿Qué es eso? Rondas que te rondan, pues la idea surgió de las dos, el nombre, obviamente tenía que tener un nombre pues. Tiene una historia muy linda porque desde preescolar, primero y segundo, la idea es que los niños muestren como su proceso a nivel socioafectivo, a nivel corporal, y a través de eso ellos con su cuerpo tienen la cercanía al otro, ¿cierto? Socializan, se integran, gestualizan, y cuando la maestra tiene esa interacción con los niños desde comienzo de año en todo el proceso de aprendizaje, se supone que a un finalizar ellos logran todas estas situaciones porque hay una historia, ¿cierto? Encuentro de rondas ya se ha dado en muchos espacios en Medellín, sabemos que sí. Queríamos cambiarle el nombre para que no fuera como igual, pero nosotros venimos de una historia de Belén Rincón, las dos compañeras, venimos de hace más de 15 años, lo hacíamos en Belén Rincón, inclusive intramuro. Allí también nos dimos cuenta que el otro sindicato lo manejaba, pero nosotros lo hacíamos pues interno. Cuando pasamos a Mariscal Robledo, la jefe de núcleo nos apoyó muchísimo y allí lo hacemos. Cada año está institucionalizado en el mes de la Semana de la Convivencia, se hace en octubre, encuentro de rondas núcleo 923, cada año se hace allí, ¿cierto? Nosotros lo lideramos, obviamente la institución Mariscal Robledo, porque el rector siempre nos ha apoyado muchísimo en esto. Ahora con la oportunidad pues que Milton nos dio, muchas gracias Milton por darnos este espacio, vamos a hacerlo más extenso ya a nivel de Medellín, con la ayuda de ASDEN. No quiere decir que otras instituciones no puedan participar si no pertenecen al sindicato. Están invitados todas las instituciones de Medellín el 8 de noviembre de 8 a 12 en el Teatro Lido. Hasta ahora está pues el lugar, ese es el lugar. ¿Qué tendría que llevar la institución? Los niños, el desplazamiento hacia allá, ¿cierto? El transporte. Nosotros nos encargaríamos obviamente del refrigerio y como el evento en sí. Las maestras van con sus niños, se inscriben, es súper fácil, el link está ahí abierto. La idea es que se inscriban hasta el 1 de noviembre, que es el plazo. Hay un cupo extendido porque la idea es que no estén tan estrechos en el teatro, son 20 rondas, instituciones aproximadamente. Vayan con acompañantes, máximo 3 acompañantes, la maestra y los niños. Van con su distintivo o su vestuario, van de una vez listos porque para que no haya dificultad en organizarse en allá. Allá se les da la programación para que el evento sea todo un éxito. Profe, a mí en estos días me preguntaron que si podían inscribir, por ejemplo, varias rondas de una misma institución, y fue de la institución educativa Finca La Mesa. Yo ahí no sabía muy bien qué responderle, pero entonces ya que las tenemos a ustedes dos acá, que son las que le cranearon a eso, ¿cuál es entonces esa indicación? ¿Si se pueden, no se pueden? La idea es que por institución vayan de 2 a 3 rondas. Se están invitando los grados de transición, primeros, segundos, inclusive terceros, sí, porque están dentro del rango como de los niños que pueden participar en este tipo de rondas. Entonces sí queda abierta como para que vayan más de una ronda por institución. Listo, profes. Yo quisiera también preguntarles
cuál es la importancia de este evento dentro de la planeación, es decir, ¿por qué hicieron este evento y no hacer otro tipo de encuentro? ¿Por qué no hacer, por ejemplo, un panel entre profes o hacer un encuentro de saberes, sino que son rondas? ¿Cuál es la importancia de eso? Para nosotros los protagonistas son los niños y las niñas de Medellín. Entonces desde allí es muy importante que, partiendo de lo que son los proyectos lúdico-pedagógicos en transición, desde ellos parta el protagonismo. Entonces ellos son los que van a pasar a primero, luego, segundo y tercero, y por eso queremos que nos acompañen esos grados, para que ellos sientan que van a llegar allá, ¿cierto? Y que todos estamos disfrutando del conocimiento. Además, como se trabaja por dimensiones, entonces la idea es que trabajemos en donde ellos puedan expresarse a través del cuerpo, que es el primer medio de conocimiento al mundo, y que desde allí acojan o aprendan los diferentes conocimientos. Además, estamos en la idea de la paz, de la convivencia. Entonces queremos que Medellín, compartamos con todos los niños y las niñas de Medellín esta experiencia, para que nos conozcamos y nos reconozcamos en el medio, que cuando nos veamos de una comuna o de un núcleo, seamos cercanos. Entonces, en vez de buscar separaciones, lo que estamos buscando es cercanías. Por eso queremos que compartamos esto con todos los niños y niñas de Medellín. Y desde allí ya las maestras pues nos estaríamos integrando, porque estamos compartiendo a través de lo mismo que es nuestra labor, el trabajar con los niños de Medellín. También nos da la oportunidad que el niño, ¿cuántas veces no tiene el momento de irse a trasladar a otros espacios, ¿cierto? Ellos allí, como dice la compañera, se sienten protagonistas, van a un lugar, wow, profe, y este espacio yo voy a participar, ellos se sienten lo más importantes. ¿Cuántos niños no salen de su espacio, de su barrio, de su casa, de su colegio? Y un transporte los va a llevar a un lugar tan lindo como es el Teatro Lido y otros teatros que tiene Medellín, ¿cierto? Es la oportunidad de ellos dimensionar otras situaciones que en su vida pueden merecerse a muchas cosas, ¿cierto? No solamente lo que viven el día a día, porque sabemos que los colegios públicos, los niños tienen muchas dificultades a nivel económico. Obviamente nos han apoyado, pero ellos tienen que trascender. De esa misma forma, la mente les va a dar la oportunidad de que ellos sean líderes y sean protagonistas siempre. Profes, ¿en qué momento ustedes dicen vamos a preparar esto extramuros? Porque ahorita dijiste intramuros, y a mí me pareció muy, muy apropiado ese concepto. Y es como, listo, ¿en qué momento ustedes se desbordan hacia la ciudad y cómo logran organizarse para eso? Esto ha sido un sueño siempre de nosotras. Nosotros llevamos juntos, ¿qué, Adriana? 17, 18 años, en Belén Rincón, como te digo, en Belén Rincón. Solo que allí no tenemos la oportunidad porque obviamente lideran otras personas el otro proyecto en el otro sindicato, pero no tenemos la oportunidad con ASDEN porque yo no pertenecía en ese momento, ¿cierto? Yo le vendió la idea al compañero Milton porque él también hace parte de nuestra institución, había que esperar. Hace por ahí 10 años atrás que le queríamos apostar a este proyecto tan lindo. ¿Qué hicimos? Primero recopilar como lo cercano, ¿cierto? Lo que vivíamos dentro de nuestra institución con otras instituciones del mismo núcleo. Ya tenemos una historia, hay un recorrido, ya uno puede hablar con bases sólidas de que está posicionado en todo este proyecto tan lindo. Entonces ya nos lanzamos para que otras instituciones sean convocadas, para que juntos, como decía la compañera, en el protagonismo de la convivencia, nos integremos y damos a conocer a través de nuestro cuerpo todo el potencial que tienen nuestros alumnos. No es competitivo, es recreativo, es de integración, es socializar, ¿cierto?, con el otro. Listo, profes, yo creo que podrían hacernos otra vez la invitación, dejarnos la extendida, contarnos cuándo es, cómo es y... Bueno, el evento es el 8 de noviembre de 8 a 12 en el Teatro El Lido. Van todas las instituciones, bienvenidas, se deben inscribir en la página porque a todos se les ha enviado. La invitación está extensa a todas las instituciones de Medellín, bienvenidos ellos.
hay un cupo. Inclusive no tienen que ser de ASDEM, pueden ser sí, de los diferentes sindicatos, porque la idea es la convivencia. claro, integrar. Hay un cupo limitado por organización y protocolo, máximo 20 instituciones, ¿cierto? Sí vimos que había una institución que inscribió 4 rondas. No hay problema porque estamos comenzando. Antes pensábamos en esos momentos que sobre el tiempo, ay, Dios mío, esto sobre el tiempo, la gente con tantas proyecciones para terminar el año, sin embargo vamos muy bien. Hasta el 1 de noviembre está el plazo. Está fácil inscribirse, no hay dificultad. Se meten al link, le piden el nombre de la institución, el correo de la maestra que se inscribe, porque a ella le llegará la aceptación, la cantidad de alumnos, porque lo necesitamos, la cantidad de acompañantes de la maestra y la nombre de la ronda. Eso es todo lo que hay que hacer y darle enviar. Sencillos, profe. ¿Cuánto toma llenar eso? Un minuto, sí, mucho. Facilito, ahí tienen. Juan Pablo y compañera maestra, hasta ayer a las 2 de la tarde llevábamos 8 instituciones inscritas y 14 rondas. Qué bonito. Eso llevábamos hasta ayer. Ayer hicimos nuevamente el envío a todos los docentes que tenemos asociados en ASDEM, 4.600 docentes, recordándoles del evento. Esperamos que ya a partir de ahora otras instituciones están haciendo la inscripción a este evento que se va a realizar. Esto nos llena de alegría, entonces mucho ánimo y esperamos que se puedan inscribir. Hasta claro pronto. Sí, incluso, profe, yo creo que vale la pena de aquí a 8 días que ya habrá pasado. Ah, no, es el 8. Es el 8 dentro para de 15. El 9, para el programa del 9 de noviembre, de pronto, no sé, que nos cuenten un poquito cómo pasó. Fue la experiencia. Sí, cómo excelente. fue toda la jornada. Entonces, cómo la vivieron y sí, qué va a pasar frente a todo. Y hay que hacerlo porque es como el proceso de evaluación. Claro. Porque esto hay que institucionalizarlo, ¿cierto, Milton? Sí, ya claro. se va a empoderar de eso y nos va a apoyar siempre. La idea es Qué bien. año a año seguir con el evento. Excelente, Dios los bendiga por la invitación y a ASDEM por apoyarnos. A ustedes, profe. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera entonces que habláramos ahora sí del otro temita que teníamos pendiente, que tenemos ahí en la parrilla, y es lo que sucede en América Latina desde un contexto sociopolítico. Para eso contamos también con una persona muy allegada al sindicato. Él es el sociólogo Juan Darío Cuervo, y él nos va a contar un poquito, nos va a hacer un contexto de todo lo que está pasando y cómo esto influye en otras dinámicas. Entonces, Juan Darío, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos los oyentes y la comunidad de escucha. Latinoamérica es muy desigual, cada uno de los países tiene sus propias características, pero el interés general viene a darse por los hechos que ahora están sucediendo en Ecuador y en Chile, y que demuestran una realidad conflictiva que se generaliza en toda la región. Lo que se puede decir es que la ola de malestar social está ahora presente en América Latina, y que es unas movilizaciones que chocan con la agenda de ajuste económico de los gobiernos. Todo en el marco de conflictos que se extienden incluso a otros continentes con características pues, de luchas democráticas como las de Cataluña, o luchas por el derecho a la nacionalidad como los kurdos, y que de por sí demuestra que hay un nivel de extensión de todos estos conflictos a nivel internacional. Lo que podemos decir de América Latina es que es en general el efecto de más o menos 30 años de inserción del neoliberalismo en América Latina, y que sus características son pues las privatizaciones, el ataque al sistema social alcanzado por los trabajadores y el conjunto de la población, y que se combina con una crisis económica internacional que se ha descargado a nivel general
por los gobiernos como sistema de ajuste económico. ¿Cuál es el interrogante fundamental? Es entender de que existe una relación entre cómo se desarrolla la economía, es decir, América Latina ha crecido su PBI, pero eso no se ha traducido en la distribución o redistribución de la riqueza que debe recibir cada miembro de la sociedad. Simplemente el efecto ha sido de centralización y concentración de la riqueza en una pequeña parte de la población, que son los que expresan pues básicamente las multinacionales, las corporaciones, las empresas y el sistema financiero. Podríamos decir que estos eventos o que digamos estas coyunturas que se viven en los diferentes países latinoamericanos están unidos de alguna forma, es decir, están concatenados o son hechos totalmente aislados que por coincidencia están ocurriendo, o de pronto ahí hay una concatenación de estos hechos. No, es que simplemente basta ver lo que sucede en Colombia, donde cuando se desarrolla, por ejemplo, un conflicto en una universidad, prácticamente es el mismo conflicto en el resto de las universidades. O sea, hay una generalidad desde el punto de vista de las demandas sociales en toda América Latina. Las necesidades salariales son las mismas, las necesidades de salud, las necesidades de transporte, las necesidades de acceso a los servicios públicos. Simplemente es desigual la forma como se manifiesta, ya sea por los tiempos en que cada gobierno aplica las políticas de ajuste. ¿Qué tal podría uno hablar de una primavera latina, trasladando obviamente el contexto y digamos los hechos mismos de América Latina y no el contexto árabe? ¿Se puede hablar de eso? ¿Están, digamos, caldeadas las situaciones para que a nivel internacional y, digamos, entre un movimiento amplio pueda surgir, no sé, un internacionalismo entre los mismos países, una iniciativa de esas? Hay una, digamos, una característica de América Latina, y es que es una población joven. Aproximadamente un quinto de la población es menor de 25 años, y eso quiere decir de que es un sector social que mayoritariamente pues está sufriendo las consecuencias del desempleo, de no acceso a la educación, de no acceso al sistema pensional, de deterioro de sus condiciones de vida, y que se termina generando una convulsión desde el punto de vista de que son sectores que tratan de acceder a los recursos de la sociedad, pero la sociedad se los limita. Eso es de conjunto en América Latina. Se puede hablar de una primavera de la juventud desde el punto de vista de que está eclosionando hacia esas necesidades objetivas de la sociedad, y que en ese sentido no es una coincidencia lo que sucedió en Ecuador, lo que sucedió en Chile, lo que ha sucedido en Brasil contra la corrupción, lo que ha sucedido en Argentina contra el gobierno de Macri, inclusive el ascenso de AMLO en México. Son fenómenos políticos desde el punto de vista de la crisis también que sucedió después del fracaso de varios modelos económicos, sobre todo desde el punto de vista de lo que, por ejemplo, expresó el chavismo en Venezuela, que no supo aprovechar el boom petrolero y se hundió económicamente en una crisis humanitaria y social que políticamente ha costado casi 4 millones de migrantes que ha perdido ese país.
y se ha distribuido por toda Latinoamérica. O sea, es un cuadro general, pero también es un indicativo de que América Latina también juega en la economía mundial y tiene un parte por la necesidad objetiva de los trabajadores de defender sus condiciones laborales, de sectores objetivos como las mujeres, que están emergiendo y hacen parte de la fuerza de trabajo y juegan un papel fundamental, y también de otros sectores oprimidos, el campesinado, los indígenas, son factores muy concretos de América Latina. Se resquebraja la democracia al momento de que ocurran todas esas manifestaciones, estas, digamos, muestras de no sé, desacuerdo, digamos, de los jóvenes, o por el contrario se fortalece la participación amplia de otros sectores. Es que es precisamente el discurso que se ha querido dar, es que la movilización es la que causa el debilitamiento de la democracia, cuando es la agenda de reformas y contrarreformas contra el sistema social, las privatizaciones de hace 30 años, es lo que ha provocado el ataque a la democracia. Es lo que ha provocado la crisis del sistema político. Simplemente usted vea en Colombia que los partidos políticos tradicionales, que eran el Partido Liberal y Conservador, han perdido la hegemonía desde el punto de vista político y han tenido que dar espacio a otros procesos políticos. El intento también del proceso de paz, de dar un acuerdo con las FARC, eso implicó que hubiera unas presiones desde el punto de vista de apertura de la democracia. Pero en América Latina el escenario es confuso, porque se trata de asociar la resistencia contra estos planes de austeridad como si fuera una cosa violenta y terrorista. Ya, en estos días estaba conversando con una compañera sobre las distintas movilizaciones que hay a nivel de América Latina y sobre las que hay en Colombia, y la pregunta siempre es la misma, es ¿por qué Colombia no se sostiene, digamos, en un descontento general para realmente revertir no solamente la situación de los estudiantes, que de por sí es pésima en cuanto al financiamiento de las instituciones de educación superior, sino también que a eso le sumamos el sistema de salud, si quieren le sumamos el sistema penitenciario, si quieren le sumamos el sistema judicial, si quieren le sumamos lo de los profes, en referente a básicamente lo mismo, la infraestructura, de las instituciones educativas. Si presentamos los modelos, vemos que son modelos educativos deficientes para nuestro contexto. Si vemos cómo está la salud de los profesores, vemos que el magisterio está enfermo en términos de salud, y eso se traslada incluso a reformas pensionales, reformas laborales que piensa hacer el gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué Colombia no se une en un desacuerdo? Es decir, ¿qué hace falta en Colombia realmente para que haya un Despierta a Chile, pero en versión colombiana? La respuesta a eso es que cada uno está peleando por su lado. El Chocó hizo su paro aparte, Buenaventura hizo su paro aparte, los maestros pelean por separado, los estudiantes se pelean por separado, los campesinos hacen sus huelgas aparte. O sea, no existe una conexión y una articulación de las luchas sociales, y eso responde necesariamente a la concepción de que simplemente cada uno negociando por su lado. En el caso, por ejemplo, del magisterio, que es FECODE la que lidera, que es la fuerza con mayor peso sindical en el país, sigue insistiendo en que su agenda es diferente
a la lucha, por ejemplo, de los estatales, que es el sector como bloque más próximo a los maestros. Y en ese sentido, con esa concepción de enfrentamiento o de negociación con el gobierno, pues el gobierno simplemente sabe manejar la situación. Lo que demostró el movimiento estudiantil en más o menos 2 o 3 años es que entre más alcanzaron un nivel de unidad y de movilización, fue que tuvieron la atención del gobierno, del Ministerio de Educación, y se sentaron a negociar, que hoy no han cumplido parte de ese acuerdo, pero depende otra vez de reagrupar esas fuerzas para poder hacer entender al gobierno que es por medio de esa fuerza unificada que se logran actividades. El 21 de noviembre, tengo entendido, se está impulsando un paro nacional. Eso exige mucho de las organizaciones gremiales, porque no es simplemente votar un paro desde el punto de vista de la propaganda, ¿sí? Porque lo que termina son jornadas de movilización, actividades aisladas, pero no una actividad concreta y con un objetivo concreto, ¿sí? Hoy se vienen movilizando los estudiantes por la lucha contra la represión del ESMAD, por el problema de los acuerdos, porque de todas maneras los estudiantes tratan de identificar también esas luchas que se reflejan a nivel internacional, y es el sector que más recoge esa visualización de la necesidad de una acción para hacerse escuchar. Y eso se ve a que, digamos, los que participamos de eso somos jóvenes. Sí. O se ve a otros factores. No, es que la juventud, estoy hablando de que demográficamente América Latina y Colombia en particular es el sector de la juventud el que está entrando en ese punto de que necesitamos ya soluciones, ¿sí? Porque los que ya estamos trabajando, los que nos vamos a jubilar, ya tenemos un marco laboral y jurídico que nos cobija, pero el joven no tiene eso. El joven no tiene futuro. El cambio climático es un problema que parece de por allá lejos, pero para la juventud es un problema inmediato, porque es para ellos que no van a tener recursos en el futuro. Por eso es importante el problema de la juventud. Juan, yo pensaba un poco, y no de forma ingenua, un poco lo que ya nos habías expuesto, y es que yo lo hablaba con mi compañera de una lucha de indignaciones por separado. Entonces cada uno está indignado, pero a su forma. Pensando de pronto en esta movilización que se avecina y que espero que sea masiva y completamente nacional el 21 de noviembre, ¿será que por fin ahí podremos encontrar una identificación entre todos los movimientos, entre todas las centrales, ya sea obreras, estudiantiles, para lograr revertir o cambiar al menos algo desde tu perspectiva, como la ves? Sí, lo que pasa es que en Colombia este año es un año electoral, y ese año electoral modifica mucho la necesidad, sobre todo de las organizaciones políticas, de entender una integración, porque ahora todas las organizaciones políticas están por separados, o sea, unos luchan por la alcaldía de aquí, este lucha por la alcaldía de allá, no pueden unificar un discurso, ¿sí? Hasta que no salgamos de esto de la campaña electoral, es muy difícil hablar de un proceso de unificación en los conceptos de qué es lo que necesita Colombia y qué es lo que necesita la lucha social para recuperar lo que supuestamente va a ser vulnerado, ¿sí? Como las pensiones, como el problema de nuevas privatizaciones, como el problema de no reconocimiento a los acuerdos, tanto para los maestros como para los estudiantes, como para todos los sectores que han esperado algo y que se supone que ya después de que pasen las elecciones, que viene un nuevo alcalde, un nuevo concejal, hay una prueba de fuego en el cual cada sector político, el 1 de enero,
va a decir, esta es mi política, independientemente de lo que prometió, y va a chocar con esa expectativa también de lo que estaba esperando socialmente el país. Muchas personas dicen que estos movimientos que se están gestando en los países donde el movimiento social está en estos momentos latente, dicen que lo que está pasando es que se están imponiendo una gran cantidad de situaciones políticas desde unos sectores externos a cada uno de esos países. O sea, las grandes potencias están tratando de imponer sus condiciones frente a países como Argentina, como Chile, como Colombia, el mismo Venezuela. ¿Cómo ves tú esa parte? ¿Cómo está influenciado ese movimiento que se está presentando en estos países por otros países o por otras naciones que llamamos nosotros grandes potencias? Sí, es lógico que en apariencia se da a entender de que lo que sucedió, por ejemplo, en Venezuela, empiece a darse como coincidencia en otras partes del continente. Pero la interferencia política no es el factor que determina la respuesta social, porque simplemente ayer hubo una movilización de 1 millón de personas en Santiago de Chile, y uno no puede decir que es que no, un país financió para que todo el mundo fuera ese día para el centro de Chile, para el centro de Santiago, o que los indígenas en Ecuador están financiados por una agencia extranjera, o que las grandes movilizaciones en Colombia las afecta determinado X o Y fuerza política o agente determinado. La forma más compleja de las crisis sociales no se resuelven culpando a un solo factor, hay múltiples factores. Es una acumulación de 30 años de crisis y miseria social. Simplemente que hay un espejo, ese espejo se reproduce. Hombre, yo vi que se movilizaron en Argentina y ahí mismo se movilizan en Brasil, se movilizan luego en Colombia, se movilizan en Venezuela, se movilizan en Ecuador. Cada uno tiene su propio pulso, su propio ritmo, ¿sí? Pero realmente, por ejemplo, para el caso de Colombia, lo que necesita es una organización y centralización de las propuestas para la movilización, porque es lo que pasa el 1 de mayo. El 1 de mayo todo el mundo lo cita en un sitio, marcha y se termina y todo el mundo se va, pero nadie tiene un elemento común que lo unifique para esa acción. Bueno, mira lo que se expresa en uno de los titulares del periódico El Colombiano: América Latina y el mundo con la mecha social al rojo. Me llama la atención un apartado de acá del periódico de Fabio Sánchez, que es el director de la escuela la escuela política Sergio Arboleda. Él plantea lo siguiente, dice: la economía falla y millones de habitantes no logran cubrir sus necesidades básicas, mucho menos mejorar su condición de vida. Podemos decir que todos estos fenómenos que se están presentando en América Latina están relacionados con la falla de los sistemas económicos, o hay otras circunstancias, otras situaciones inmersas ahí. En un minutico. Y ya sí, en un minuto, vea. Simplemente miremos una cosa. En este momento en China, producir un carro es el mitad de costo de todo el mundo. Todos los trabajadores del mundo tienen que ver cómo igualan el salario de China. Eso es lo que está pasando. Producir una camisa, producir un celular,
producir un avión, producir un carro, todo eso se reduce a que si China está imponiendo unos precios, todo el mundo, desde el punto de vista de las empresas, tratan de ver cómo compiten con China para poder seguir manteniéndose como empresas, ¿sí? Es muy sencillo decir, la economía está fracasando. La economía es cómo crece la riqueza social, ¿sí? La riqueza social de América Latina ha crecido el PBI en más o menos 9% en promedio en los últimos 30 años, pero en los últimos 10 años va en retroceso, o sea, va en pendiente ese crecimiento del PBI. Es ahí donde se ajusta por lo bajo, es decir, por la gente más pobre, y es decirle a la gente, hoy no come, mañana sí come, y en ese sentido ese es un elemento explosivo con el cual se enfrentan los gobiernos. Perfecto, hemos llegado entonces al final de Palabras de Maestros aquí en Ondas de la Montaña. Agradecemos al sociólogo de la Universidad de Antioquia, Juan Darío, agradecemos también a las profes que estuvieron acompañándonos y reiteramos la invitación que nos hacen. Recuerden que los formularios están abiertos hasta el 1 de noviembre, que lo pueden encontrar en la página de ASDEM. Y nada, nos escuchamos dentro de 8 días. Muchísimas gracias a nuestro máster y esto fue todo.